Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto podernos mirar en esta ocasión, en esta noche fría y húmeda y lluviosa, pero gracias a Dios este es un día que Dios ha hecho, es motivo de agradecimiento y motivo de gozo también al encontrarnos con salud y con vida, y quiero darle la bienvenida a este segmento de meditación en la noche donde vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 86 y voy a dar lectura al versículo 1. Si me acompaña en la lectura, por favor, Salmos 86:1. Vamos a leer juntos este versículo del Salmo y luego vamos a orar, que el Señor nos dirija. Dice la palabra de Dios así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra, porque siempre tienes algo que nos motiva, que nos levanta nuestro espíritu, que nos lleva al lugar donde tenemos que estar, a donde tenemos que salir, de donde debemos de salir cuando nos encontramos menesterosos y afligidos, dijo David. Acudimos a ti, nos das el aliento. Te pido que bendigas la meditación de esta noche, la reflexión. En el nombre de Cristo. Amén. Volvemos a los salmos de David. Ya los salmos de Asaf quedaron atrás. Alguno que otro por ahí va a aparecer del 86 en adelante, pero encontramos ya este salmo, dicho salmo escrito por David, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Siempre notamos una gran diferencia en cuanto a la manera, a la forma, voy a decirlo así, a la personalidad de la redacción. Los hijos de Coré de una manera se expresan, Asaf de otra, y David de una muy peculiar también. Así que encontramos el Salmo, hermanos, y volvemos una vez más a aquellas situaciones en las cuales el salmista acude a Dios para exponerle la causa por la cual está siendo afligido. Si hay algo que debemos recordar, hermanos, y si hay algo demasiado notable en los escritos de David, es que David siempre acudía a Dios y se quejaba con Dios. Cuando digo quejaba, me estoy refiriendo en el sentido estricto del concepto de queja. En ocasiones cometemos la imprudencia, los seres humanos, de ir a quejarnos con otras personas. La situación no está bien, el hermano fulano me contestó de esta manera, la hermana fulanita me miró feo cuando llegué al templo, aquel jovencito pasó a un lado de mí y no me saludó, aquel niño me pisó los callos y ni siquiera volteó a decirme perdón. Vamos y nos quejamos con alguna otra persona allegada a nosotros, alguna persona íntima a nosotros, pero dejamos a Dios en un plano en el cual si los demás no nos consideran o no nos toman en cuenta, entonces vamos con Dios. Y es un gran error que cometemos, y era algo que estaban llevando a cabo los malos, los adversarios, los enemigos de David. Pero había algo que David estaba haciendo correctamente, y estaba llegando al trono de la gracia a través de la oración para encomendar a Dios su causa justa. En el versículo 1 que acabamos de leer dice David a Dios: Señor, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Hay algo muy interesante, hermanos, a manera de referencia, que en el Salmo, en la gran mayoría de los versículos, de los primeros versículos, es decir, los primeros 12 o 13 versículos, David presenta a Dios una causa, una necesidad, quiero decir, y enseguida le presenta un motivo o una razón. Vamos a darnos cuenta porque en el mismo versículo dice la segunda parte, ¿por qué? Ahí está la razón, ahí está el motivo. Presenta su causa, presenta su queja, y luego dice, porque así está la situación, porque esto. Acudo a ti porque tú me has ayudado. Voy en oración porque tengo enemigos. Te ruego que inclines tu corazón a mí porque estoy necesitado y afligido. Eso es muy interesante y muy significativo, porque
hay muchas cosas que tenemos que desechar de los personajes bíblicos en cuanto a sus defectos y pecados, que Dios no tuvo ningún impedimento en marcar y en registrar a estos personajes como Abraham, como Moisés, incluso como Aarón, como María, como Jefté, como David y muchos otros personajes que llevaron a cabo grandes obras para enaltecer la persona de Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios, pero Dios también registró en la Biblia, permitió que se registraran los grandes pecados que ellos cometieron. Así que es la razón por la cual digo, hay muchas cosas por las cuales desechar los pecados de David para no considerarlos en nuestra vida e imitarlos en ese sentido. Pero hay muchísimo más en la vida de David que es sumamente rescatable. Y una de las cosas principales es que David acudía siempre a Dios en oración. Y no solamente para consultarlo, sino para quejarse. Y no quejarse de Dios, sino quejarse con Dios. Él no cometía la imprudencia de andar citando a las personas en algún lugar. David no cometía la imprudencia de llamarle a Aitofel o llamarle a Natán el profeta o a fulanito o a sutanito en algún lugar para irse a quejar de otros o hablar mal de otros que estaban tratándolo mal, y allí estaba desahogándose con ellos y tramaban hacerle mal, hacerle un daño. David no hacía esa locura. David hacía la cordura, tenía la cordura de ir directamente a Dios y exponerle su causa, incluso su queja misma al Todopoderoso. Y vemos dos razones, bueno, vemos varias razones, pero yo encuentro aquí, quiero que reflexionemos, amados hermanos, al menos en dos aspectos importantes en los cuales David presenta en el Salmo, por los cuales David acudía a Dios en su auxilio y en su socorro, solicitándole socorro y apoyo. Son hechos comprobables, voy a decirlo así. Al menos voy a mencionarle un par de hechos que David podía comprobar a sí mismo y comprobarle a Dios, por lo cual David llegaba hasta su misma presencia y acudía ante el Adonai, el Señor Todopoderoso, y le rogaba: Señor, ten piedad de mí, soy un hombre piadoso. Le dice en el versículo 2, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo, porque en ti confía tu siervo. Y se refería a sí mismo, solamente que está hablando en segunda persona. El primer hecho comprobable que vemos aquí en el Salmo, hermanos, por lo cual David iba a Dios en oración, lo encontramos en el versículo 7. Dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David acude a hechos históricos comprobables que en el pasado David se había encontrado en alguna situación, en alguna hondura en su vida, en alguna vicisitud, ya sea política, ya sea familiar, ya sea religiosa, ya sea moral, ya sea emocional. Se había encontrado en cualquier situación que David se encontró, David le había clamado a Dios y Dios le había respondido. Razón misma por la cual en este versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. La segunda parte es: yo voy a buscarte a ti porque en ocasiones en el pasado que te he llamado, tú me has respondido. Tengo la certeza de que ya han ocurrido situaciones en torno mío en el cual yo he acudido a ti y tú me has respondido. Esto viene a corroborar, amados hermanos, la premisa del Señor Jesucristo y aquella gran declaración cuando dijo en Mateo capítulo 7, a todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que David ya había llamado a Dios en oración y Dios le había respondido, le había contestado una y otra vez,
y otra vez, insistentemente, persistentemente. Y Dios se había presentado en favor de él. Así que David no andaba buscando por ahí, por allá en personas con quien desahogarse, con quien señalar los defectos de sus enemigos, de sus adversarios. No andaba viendo a ver dónde se quedaba la situación para continuar en otra ocasión hablando mal de sutanita, de fulanito, de perenganito. No. David lo que hacía era, Señor, si usted se da cuenta, en los libros de Samuel, por ejemplo, y Crónica, bueno, en Samuel y en Reyes, donde encontramos parte de la vida de David, no vamos a encontrar ningún versículo en el cual David vaya con otra persona y se queje de una tercera, o murmure de otra tercera. Al contrario, vamos a dar, y conocemos algunos relatos históricos y bíblicos, por supuesto, en los cuales enemigos y adversarios de David querían hacerle mal y David no decía nada. Al contrario, voy a decirlo así, hasta los defendía. ¿Recuerdan cuando Saúl andaba persiguiendo a David? Todavía, obviamente David no era rey aún, pero que él entró a la cueva de Adulam a descansar un poco y de repente llegó Saúl con sus hombres y se quedó en la entrada de la cueva. Alguien fue y le dijo a David, de los valientes de David, David, mira, ahí está Saúl, ahorita lo podemos rematar y se acabó tu andar correteando y tu persecución. Dijo David, es cierto, pero aquí, ¿quién ha puesto la mano sobre el ungido de Dios y le ha ido bien? No, dice, yo no quiero llevar en mi conciencia eso. No, déjalo, vamos a dejarlo con vida, no nos corresponde a nosotros. Y así en situaciones diversas, cuando iba caminando, huyendo justamente de su propio hijo Absalón, que iba subiendo una cuesta y le salió aquel hombre con un nombre medio raro que era muy allegado y era partidario del rey Saúl y comenzó a maldecir a David. Ándale, esto te está sucediendo porque tú suplantaste a Saúl, el rey, mi rey, él era mi rey, él era el rey que estaba de parte de Dios y tú lo suplantaste, tú no deberías de estar ahí, era la dinastía de Saúl, no tú. Comenzó a arrojar piedras y tierra y uno de sus hombres le dijo, vamos a darle cuello. Y dijo David, no, déjalo, porque probablemente Dios lo haya enviado para que me maldiga. Mejor vamos a reflexionar y a meditar sobre este asunto. Así que David lo que hacía, hermanos, no era juzgar, criticar, ni quejarse de la gente, ni señalar sus faltas, ni hundirlo mucho más en sus pecados o en sus debilidades. Sencillamente, David lo que hacía, lo correcto que él llevaba a cabo, era ir al trono de Dios y desahogarse con él. Mira cómo está esta situación. Señor, no me quejo, pero aquí está esta cosa. No estoy en paz, soy piadoso, no me está yendo bien. Señor, te ruego, te pido que atiendas a mi clamor. Y hay otro aspecto muy importante también, hermanos, significativo en la persona y en la vida de David, que vino a formar un gran carácter de este hombre. Y no solamente es que él acudía a Dios, a los hechos comprobables que ya habían ocurrido anteriormente, sino que David apela o invocaba a la misericordia de Dios. No solamente lo que Dios había manifestado antiguamente, sino apela a que Dios es misericordioso. El versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y más adelante vuelve a invocar la misericordia de Dios. ¿Por qué David había decidido no ir con otras personas igual de pecadoras que él? Aquellas con personas que él podía, David con toda libertad y con todo derecho podía ir a buscar a otras para hablar mal, para desahogarse de otros individuos, de sus enemigos y ponerlos a ellos en contra. A sus propios allegados, hablarle mal de sus adversarios, podía ponerlos en contra, porque eso es lo que sucede. Cuando usted va con una persona a quejarse de alguien que usted percibe que le hizo mal o que cree que está haciendo mal,
y va con otra persona ajena a esa situación y le cuenta, mira, fulanito de tal y sutanita está haciendo esto o hizo aquello. Lo que sucede es que esa segunda persona que está involucrando normalmente se vuelve en contra de aquella tercera persona. David no iba a hacer eso. David iba con aquel que realmente hace justicia, pero que tiene misericordia. Estoy menesteroso y estoy afligido porque tengo muchos enemigos y me están presionando, me están haciendo garras con sus comentarios, con sus presiones. Pero razón por la cual yo acudo a ti, dice Dios, porque yo sé que tú eres misericordioso. La misericordia de Dios, hermanos, es más alta que nuestra misericordia, si acaso la tenemos. David dijo, Señor, yo voy a ti porque tú eres misericordioso, a mí me vas a proteger y al malo, del malo te vas a vengar. Y más adelante vemos en el último versículo, donde dice en el 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el versículo 17, haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen. Dijo David, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Voy a terminar con lo que terminó David su oración. Dijo David, Señor, yo tengo mi causa justa delante de ti, porque voy a ti por tu misericordia. Pero te voy a pedir otro favor, le dice David a Dios. Dame una señal de que realmente muestra algo. Haz algo, haz una señal, es decir, haz la obra que tienes que hacer, haz la justicia y toma la venganza de mi parte para con mis adversarios, para que ellos se den cuenta que tú estás conmigo y que tú estás a mi lado y lo que yo estoy haciendo es lo que debo de hacer y si me equivoqué y tú me has perdonado. Pero que aquellos adversarios que hablan mal de mí sean avergonzados y se den cuenta que están haciendo mal y que están del lado contrario, del lado malo. Dice David, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Solamente así Dios hará justicia, Dios hará venganza y Dios hará lo correcto. Y Dios mostrará misericordia para con el débil, para con el bueno. Cuando haya adversarios, cuando el cristiano, cuando usted y yo, hermanos, aprendamos a ir al trono de Dios, quejarnos con Dios, clamarle a Dios, exponerle a Dios nuestra causa, aquellos que nos injurian, que nos presionan y que están detrás de nosotros presionándonos, haciendo daño, se van a dar cuenta en un momento dado el menosprecio, la injuria y la aflicción se va a revertir. Lo que hemos recibido de ellos, ellos lo van a recibir de parte de Dios por estar del lado contrario. Que Dios nos guarde, hermanos. Con Dios no podemos jugar. Tenemos que estar del lado y del bando correcto. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reaccionar y estar en el lado correcto, en el lado de Dios. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.